Hablar de lo que está pasando en el vecino país de Bolivia, porque empieza a tomar primeras medidas el presidente boliviano, a quien entrevistamos en este programa. Recuerdo la conversación que tuvimos con Rodrigo Paz cuando estaba tercero en la intención de voto, se metió en la segunda vuelta y le ganó a Tuto Quiroga, este político tarijeño, hijo de un expresidente, del expresidente Jaime Paz Zamora. Bueno, ha tomado una decisión que va a tener dos caminos: ahorrar un dineral al Estado boliviano y, por otro lado, aumentar el precio de los combustibles. ¿Por qué? Porque ha decidido Rodrigo Paz anunciar el levantamiento de la subvención que tenía ese país a los combustibles. Vamos a escuchar el anuncio y después comentamos esta noticia con nuestro invitado. La quita de subsidios mal diseñados del pasado no significa abandono, significa orden, justicia, redistribución real, clara y transparente. Los subsidios que se usaron para esconder el saqueo no volverán a condenar a Bolivia. La estabilización de los precios de los hidrocarburos en el país permitirá generar recursos fiscales adicionales. A diferencia de lo ocurrido en el pasado, estos recursos se van a distribuir 50-50, tanto con el gobierno central como con los gobiernos subnacionales. Bien, ahí estaba entonces Rodrigo Paz haciendo el anuncio. Me conecto a esta hora con Andrés Gómez, periodista, analista político, para que nos explique qué significa este anuncio. ¿Podría generar de alguna manera intranquilidad social? ¿Podría el gobierno de Rodrigo Paz enfrentar una primera ola de protestas? Lo digo por la consecuencia que podría tener este incremento del precio, el sinceramiento, ¿no?, del precio de los combustibles. Bienvenido, señor Gómez. ¿Cómo está, Santiago? Gusto saludarle. Las medidas que aprobó anoche el presidente Rodrigo Paz son medidas necesarias, pero carecen de lo que se llama los amortiguadores sociales. Bolivia sostenía una subvención que data de hace como 20 años y significaba en los últimos años para el país alrededor de 2.000 millones de dólares. Es decir, compraba la gasolina en $1 y lo vendía en Bolivia en 30 centavos de dólar. Es decir, ahí no había un punto en que el Estado tenga al menos un equilibrio de gastos. Pasaba lo mismo con el diésel, que es utilizado más que todo por el transporte pesado. Y debido a este problema, el país tuvo un déficit fiscal, ¿no? El gasto público se elevó. Entonces, lo único que le quedaba al gobierno actual era levantar la subvención. Y ojo que no se levantó totalmente la subvención, porque la gasolina subió de 3 bolivianos con 74 centavos a 6 bolivianos con 96 centavos, que llegaría a ser 50 centavos de dólar al cambio paralelo, ¿no? En cambio, el diésel llegó a 10 bolivianos, estamos hablando de $1 con 70 centavos, que está más próximo al precio real. Si hubiese levantado la subvención, en este momento gasolina y diésel tendría que estar costando $1 con 80 centavos, es decir, 11 bolivianos. Pero los sectores que más van a sufrir las consecuencias de esta medida son aquellos sectores que no tienen ingresos formales. Y de cada 10 bolivianos, 8 carecen de ingresos formales. Entonces esas personas van a sufrir con mucha dureza las medidas. Ahora, ¿podemos entender como el primer gran anuncio que hace el gobierno de Rodrigo Paz? Y también quería preguntarle por la situación, claro, la economía boliviana era la principal oferta, ¿no? Salir de una crisis económica, pero ¿este se está entendiendo como el primer gran anuncio del presidente Paz? Sí, es el
primer anuncio y además eran medidas que en realidad la sociedad ya estaba esperando. Pero claro, una cosa es hacer cálculos y otra cosa es sentir directamente en el bolsillo y en el estómago. Y Claro. ahora lo va a empezar. Quería preguntarle cómo se está viviendo esto en la calle, en las ciudades. ¿Están acercándose a lo que aquí en Perú decimos grifos? Creo que ustedes le dicen los surtidores, ¿no? Donde pueden encontrar gasolina. Me imagino a una familia diciendo, es el momento para poder comprar combustible antes de que se venga el ajuste, ese shock que va a generar un incremento en el precio. ¿Se están formando colas en las estaciones de combustibles? No, las medidas rigen desde anoche. Correcto, Ya entonces ya está. Lo que pasa es que algunas estaciones de servicio han suspendido sus servicios porque si antes compraban, por ejemplo, el litro de gasolina en medio dólar, ahora van a tener que gastar por ese mismo litro $1.50. Entonces, pues han señalado que no tienen ingresos suficientes como para poder hacer ese pago. Y creo que va a haber una reformulación en algunas estaciones sobre las posibilidades de ganar, ¿no? Y obviamente seguir con el servicio. Para mañana han anunciado paro de transportes en la ciudad de La Paz y en otros lugares han anunciado subir los precios de los pasajes hasta en un 100%. Entonces ese es un golpe muy duro para la economía del país. Pero en buena cuenta, me dice usted, era lo que se tenía que hacer, era un ajuste que se tenía que hacer para ahorrarle al Estado boliviano alrededor de $2.000 millones al año, ¿no? Es una enorme cantidad de dinero. Era inevitable porque no puedes comprar caro en el mercado exterior la gasolina y el diésel y vender a un tercio, ¿no? Claro. No tiene sentido, es mucho dinero que se iba, ¿no? en la subvención, y eso significaba que se elevó bastante el gasto público, el déficit fiscal, y encima los ingresos por la venta del gas en Bolivia cayeron de manera alarmante, porque el 2015, por ejemplo, el país recibió por concepto de venta de gas, que era el principal recurso que se exportaba, alrededor de $6.000 millones. Y ahora, por ese mismo producto, no llega ni siquiera a $1.200 millones. Y si por la venta de gas recibimos $1.200 millones, y para comprar la gasolina y el diésel en el mercado exterior necesitamos $2.000 millones, mira el déficit que queda, ¿no? Entonces, pues, claro, sí, esa es la razón. Andrés Gómez, periodista y analista que nos atiende desde Bolivia. Le agradezco mucho, señor, su tiempo y su mirada sobre esta importante decisión, la primera gran decisión, el anuncio que hace el nuevo gobierno boliviano. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Santiago. A usted, hasta luego. Amigos, tremenda esa decisión. O sea, ¿tú te imaginas un presidente teniendo que decir en cadena nacional: quito los subsidios al combustible, hoy la gasolina pasará a costar el doble? ¿Te imaginas eso? Bueno, es lo que ha hecho Rodrigo Paz para preservar y cuidar y sanear la economía. ¿Qué es esto? Es corregir el descalabro de gobiernos anteriores. Por eso es importante, ¿no? Por eso es importante un programa de gobierno. ¿Y qué pasará ahora también? Bueno, veremos, seguramente te enterarás en Latina, que tenemos muchas notas que cubren el tema internacional, cómo reacciona la sociedad boliviana ante esto que tocará su bolsillo, un shock inevitablemente. ¿Ah?